Bien, estamos listos para así estar dando comienzo a la enseñanza. Vamos a orar al Padre Celestial en este momento para que Él dirija este estudio de hoy, que sea su presencia que esté dirigiendo en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que harás. Te pedimos en esta noche que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos en esta noche que tú trates con nosotros a través de tu palabra, Señor. Que podamos entenderla, que podamos profundizar en ella. Tu Espíritu nos guía a toda verdad. Cada hermano aquí presente, Señor. Que tú estés glorificándote de manera especial, Señor. En tu nombre, por tu santa presencia, en cada hogar reunidos para aprender tu palabra, Padre. Que tú llegues a los corazones. Gracias, Señor, te damos a ti, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En tus manos estamos, para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Bien. Entonces, hermanos, hoy tenemos nuestro estudio de hoy. Tiene que ver con el Evangelio del Reino y las plagas postreras. El Evangelio del Reino y las plagas postreras. En este estudio de hoy estaremos profundizando en las copas, las 7 copas que menciona Apocalipsis. Las copas de Apocalipsis. Recordarle que estuvimos viendo la semana pasada el tema que tenía que ver con los olivos en el capítulo 11 de Apocalipsis y cómo comparábamos los 2 olivos con la iglesia como una posible interpretación de lo que enseña la escritura, una posible interpretación de lo que enseña la escritura. Por lo tanto, esta enseñanza está enfocada en poder descubrir qué acontecimientos ocurren con la iglesia antes y durante la gran tribulación, la tribulación final, donde se enfoca el apogeo del mundo contra la iglesia, de cómo los enemigos de la fe atacan a los creyentes, cómo se determina cuáles son los verdaderos creyentes y cuáles no, cuáles tienen el sello de Yahweh y cuáles no tienen el sello de Yahweh. Estuvimos viendo cómo al final de la tribulación, de cómo estos testigos fueron perseguidos. Le decía entonces que cuando el tiempo llegó, que aparecieron en la plaza de la gran ciudad los 2 testigos donde fueron muertos, duraron 3 días y medio en la plaza. Esto simboliza, dijimos, la muerte de los mártires en la gran tribulación y que al final fueron resucitados en la venida del Mesías. En ese capítulo 11 de Apocalipsis se presenta de una manera simbólica como la gran ciudad representa el mundo, las naciones, cómo las gentes se alegraron por la muerte de estos 2 testigos, que a la vez son 2 candelabros, dijimos, y que también son los 2 olivos
y se le llaman los dos profetas. En término amplio, si se refería a la iglesia, entonces vemos que al final los que fueron muertos por la causa del Mesías en todas partes del mundo, por la persecución de la bestia y el falso profeta, al final de los 3 días y medio, que son tiempos simbólicos, recuerden, en ese capítulo se mencionan 1260 días o 42 meses, igual que en el capítulo 12 se menciona tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Este tiempo es simbólico. En la medida que se fue acercando el tiempo, esos días fueron acortados. Por eso en el capítulo 11, ahí con los dos olivos, se presenta solamente 3 días y medio. Ya no 42 meses ni 1260 días, sino 3 días y medio, dando a entender de que ya estaban al final del tiempo y que el momento de su resurrección había llegado. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, resucita y son llevados al cielo en una nube, como es presentado en ese capítulo 11. Y esta es la parte culminante de lo que es la historia de la redención dentro de lo que es ese capítulo paralelo de Apocalipsis. Ahora entramos al capítulo 15, que viene siendo también la parte 15 de este estudio. Y aquí vamos a estudiar a fondo de qué tiene que ver las copas de la ira. Después de haber estudiado el capítulo 11, habíamos tocado antes el capítulo 12, que tenía que ver con la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas, que dijimos que esa era la mujer representando a Israel, las 12 tribus de Israel, de donde sale el Mesías, el niño que nació, que fue arrebatado para el cielo, para Dios, hasta que se cumpliera el tiempo de su venida, en su segunda venida. El capítulo 13 trata del anticristo. Ya habíamos tocado también una parte sobre lo que es el anticristo, no de forma muy profunda, pero habíamos tocado sobre ese tema. Por lo tanto, ahora vamos a entrar en el capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipsis. Capítulo 15, dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí vemos la ira de Yahweh se derrama sobre el mundo. En estos versículos que hemos leído, vamos a desglosarlo y vemos en el versículo 1 que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, las plagas finales son los últimos juicios de Elohim para dar el pago a los hombres impíos en la consumación de su ira. Los 7 ángeles con las 7 copas representan
el castigo aumentado grandemente, el cual se daría a los que no quisieron obedecer a Yahweh según Levítico 26. En Levítico 26 se hace una referencia al castigo con relación a lo que es el 7. Vamos a leer algunos versículos para poder entender de qué Apocalipsis se está refiriendo cuando habla de estas 7 copas. ¿Y por qué 7? Dice el verso 18 del capítulo 26 de Levítico. Y si aún con estas cosas no me oyere, yo volveré a castigarlos. Yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. 7 veces más por vuestros pecados. Dice el verso 21 de ese mismo capítulo: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Yo también procederé, dice el verso 24 ahora, en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y verso 28, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Aquí estamos viendo en el libro de Levítico cómo el énfasis del castigo 7 veces más por el pecado. Por el pecado. Entonces, aquí el castigo 7 veces más representa el aumento del castigo. Aumentado 7 veces más, según Levítico 26. Quiere decir que al final de los tiempos, cuando las plagas sean derramadas, cuando las copas sean derramadas, el castigo será en extremo. Por eso es el número 7. El 7 representa una especie de plenitud de lo completo, de lo total. Eso es lo que representa el 7 aquí en este capítulo 15 de Apocalipsis. Estamos estudiando, recuerden. Es ahí donde está la clave para poder entender estas copas. El pecado, la desobediencia, el no querer escuchar, el no querer seguir a Yahweh, hace que el pecado, el castigo sea mayor por el pecado. Vaya en aumento. Mientras más la gente se resiste a escuchar y a obedecer la voz de Yahweh, está acumulando ira. Está acumulando ira. Y al final, la ira es tremenda. Y vamos a ver en esta noche de qué manera es que Apocalipsis nos presenta esto. Vamos a verlo. Los santos alcanzan la victoria. Los santos alcanzarán la victoria. Aquí lo podemos ver. En el versículo 2, que dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar
y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bien, el mar de vidrio mezclado con sangre, hermanos, es figura del pueblo cruzando el Mar Rojo para entrar a la tierra prometida. Apocalipsis está presentando una figura de lo que significa el Mar Rojo cuando fue cruzado en Egipto para entrar a la tierra prometida. El cántico de Moisés se cantó después de la liberación de Egipto al cruzar el Mar Rojo. Y el cántico del Cordero es el de los redimidos por su sangre y por su justicia a favor de su pueblo. He aquí el significado de el mar de vidrio mezclado con fuego. Pero ¿cuándo se da esto? Comparando lo que pasó en Egipto en el momento que el pueblo cruza el mar, eso representa la liberación final de la esclavitud y para estar en la presencia de Yahweh. Ahora, en estos eventos presentados aquí en Apocalipsis, la parte final de lo que va a pasar con el pueblo de Yahweh está relacionado entonces al levantamiento. Al levantamiento. Por eso es que dice acá que cantan el cántico de Moisés. Es un cántico de victoria. Es un cántico de victoria. Un cántico que es cantado en el momento que el pueblo es levantado en las nubes. Importante esta parte aquí, hermanos, porque al cantar este cántico, le dice que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Por qué dos cánticos? Bueno, porque uno hace alusión a lo que pasó en el pasado, en el Éxodo, y el otro hace alusión al cántico del Cordero, lo que hizo el Mesías por nosotros, pero en la liberación final, cuando somos arrebatados. Por eso aquí, en estas copas, se comienza a presentar primero esto. ¿Qué significa? Que los creyentes no vamos a estar participando de los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra. La iglesia, el pueblo de Dios, no participa de los juicios que estarán cayendo de una manera fuerte en la tierra en ese momento. Es el significado de esto que se está presentando aquí, hermanos. Es el significado. Y vemos entonces que ese mar mezclado con sangre representa el Mar Rojo y lo que pasó con el ejército del faraón. Esa es la simbología de esto. Un mar mezclado con sangre. Cuando el pueblo es levantado a las nubes, acá en la tierra comenzarán a caer los juicios de Dios de una manera tremenda. Vamos a ver cómo sucede. Vamos a ver cómo sucede. Los creyentes no pasarán por la ira. Aquí lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo
5, capítulo 5, versículo 8. Vayan conmigo leyendo, que dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira. ¿Lo ven ahí, hermanos? ¿Cómo lo dice con claridad? No nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Importantísimo esto, hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El apóstol Pablo está aclarando que nosotros, los que estamos revestidos de la coraza de fe y de amor, y que tenemos el yelmo de la esperanza de la salvación, que estamos seguros en la salvación, no tenemos miedo. No tenemos por qué temer. Porque no nos ha puesto Yahweh para ira. No nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Yeshua, que murió por nosotros, ya sea que estemos despiertos o dormidos, porque posiblemente hayan creyentes que estén dormidos cuando Yeshua venga. Pero bienaventurados los que estemos despiertos. Bienaventurados los que estemos despiertos. Por eso dice, alentaos con estas palabras los unos a los otros, edificaos unos a otros, tal como estáis haciendo. Primera Tesalonicenses 1:10, que dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yeshua, quien nos libera de la ira venidera. Hermanos, cuando habla de la ira venidera es específicamente de lo que se está hablando en este capítulo 15. Las copas de la ira de Yahweh cuando estén siendo derramadas en la tierra. Por eso se le llama la ira postrera, la final ira que será derramada sobre la tierra. Esperamos desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos. Él nos libera de la ira, o nos va a librar de la ira que vendrá. Como lo vemos en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 presenta, hermanos, un paralelo de Apocalipsis 15. Miren, por ejemplo, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿De qué se está hablando aquí en Apocalipsis 19?
de la venida de Yeshua, levanta su pueblo y pelea y derrama la ira. Por eso dice, para herir con ella las naciones, sale de su boca una espada aguda. Su palabra con poder es de lo que se está hablando aquí. Y va a regir con vara de hierro a las naciones. ¿Qué significa eso de regir con vara de hierro a las naciones? Hermanos, eso significa juicio. Juicio. Regir con vara de hierro es aplicar el juicio, el castigo merecido a las naciones, y dice que él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cualquier cosa, hermano. Es algo tremendo. Pero lo primero que ocurre es que el cielo se abre y aparece ese caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y le acompañan, vestido de blanco, un ejército. Un ejército. Esos que están vestidos de blanco, con vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente, le seguían en caballo blanco. Son los escogidos que fueron arrebatados al final, porque en ese momento aparece inmediatamente la ira. En el evento del arrebatamiento se da entonces, según el versículo 15, lo que sale de su boca. Y esto, cuando lo comparamos con Segunda de Tesalonicenses, como lo hemos estudiado en el capítulo 2, dice que el anticristo será destruido por el espíritu que sale de su boca en la venida del Mesías con poder, en gloria. Eso es lo que nos está enseñando estos versículos de Pablo cuando habla. Para poder entender lo que está diciendo Apocalipsis, tenemos que irnos a los apóstoles, tenemos que ir al Mesías para que podamos entenderlo. Porque aquí lo que se está presentando, nosotros los creyentes no pasamos por la ira. Somos librados de la ira, no de la gran tribulación. Y le reitero nueva vez, como lo he dicho en otras ocasiones, no es lo mismo gran tribulación a ira. La ira, el juicio final, no vamos a estar para ese juicio, pero sí para la gran tribulación, sí para la persecución objeto del anticristo y el falso profeta, Babilonia la grande, las ciudades y las naciones todas reunidas a pelear, a perseguir al pueblo de Yahweh. Pero cuando llegue la ira, entonces las cosas serán muy diferentes. Según Apocalipsis 14, mire bien lo que dice Apocalipsis 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué trata Apocalipsis 14? Del pueblo escogido de Yahweh que está en el monte Sión con el Cordero. ¿Y a qué se refiere cuando estudiamos el tema de los sellados? ¿Quiénes son esos que están en el monte Sión? Son los creyentes después de haber sido arrebatado, levantado en las nubes para estar con el Mesías. De eso se trata. Y dice el verso 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Escuchen bien, arpistas que tocaban sus arpas. ¿Y por qué tocaban esas arpas?
y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Significa que Sión es el trono. Los que estaban reunidos con el Cordero en el monte Sión estaban en el trono. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. La palabra redimido es comprados a precio de sangre de entre los de la tierra, dando a entender que habían sido arrebatados porque fueron comprados a precio de sangre, pero cantan un cántico. ¿Cuál es ese cántico que ellos cantan? ¿Cuál es? Aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis lo vemos otra vez en comparación o de forma paralela con lo que estamos estudiando en el capítulo 15, ahora lo tenemos en el capítulo 14, lo habíamos visto en el capítulo 11, los elegidos. ¿Quiénes? Dice aquí, verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estos son los elegidos, hermanos, cantando. Estos son los que están en el monte Sión. Estos son los que van a ser arrebatados. De la misma manera que los israelitas cantaron el cántico de victoria cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar, de esa misma manera cantarán los redimidos. Es el momento en que habrá un reconocimiento de quién es Elohim a la hora de manifestar sus juicios, y estos juicios provocarán una actitud de adoración a él. Hermanos, hoy lo decimos con tristeza. Hoy en día, muchos creyentes no quieren adorar a Yahweh. Muchos creyentes no están dispuestos a entregar su ser por completo en adoración, en servicio a Yahweh, en hacer su voluntad. Pero cuando los juicios de Yahweh se han derramado, muchos van a querer adorarle. Muchos van a querer adorarle. Y se va a manifestar y van a cantar. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Los juicios de Yahweh van a provocar que la gente se postre de rodillas y le adore. ¿Por qué los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo se pusieron a cantar? Porque lo que vieron fue tremendamente extraordinario, algo fuera de lo normal, y provocó una adoración. Nosotros, hermanos, nosotros somos llamados para que adoremos su nombre, para que exaltemos su majestad y su presencia. Para eso hemos sido llamados. Para cuando ese día venga, podamos hacerlo con mucho más libertad, con mucho más propiedad, porque ya hemos estado haciéndolo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no importando los juicios que estén cayendo a nuestro alrededor. El Padre nos está cubriendo, nos está llevando al lugar alto, donde está su presencia, nos saca de Egipto, nos pone en un lugar espacioso para que adoremos su nombre, porque al final es ahí donde vamos a terminar, adorándole. Tenemos que empezar a hacerlo desde ya. No podemos quedarnos estáticos. Tenemos que dar lo mejor para él. Tenemos que dar lo mejor para él. Porque al hacerlo así, estamos demostrando que somos de los elegidos, que le cantamos, que glorificamos su nombre, porque él es merecedor de eso. Dice el
5. Después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Estamos viendo aquí, hermanos, la gloria de Elohim se manifiesta en el cielo desde su templo y es de la gloria y bendición para los salvos. Esta manifestación que estamos viendo en este momento es de gloria y de bendición para los salvos, para los que fueron arrebatados en las nubes. Están en las nubes, están ahí, pero el templo está ahí abierto, se está viendo. Pero esto viene a ser de terror, y espanto para los perdidos por la ira y el furor de Elohim, los que es extremadamente espantoso. Esta es una figura de lo que pasaba en el templo cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, mientras el pueblo esperaba a que él saliera con la aprobación de que el Padre había recibido el sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio que se hacía una vez al año, el día del juicio, el día del perdón. Pero aquí nadie puede entrar a interceder, ya que el juicio de la ira es definitivo. En ese momento el templo fue abierto, pero nadie puede entrar. Se la figura aquí. Nadie puede entrar porque ya la hora del juicio ha llegado. Los creyentes estaremos en las nubes suspendidos, mientras aquí en la tierra se comenzarán a derramar las copas de la ira y nadie podía entrar al templo hasta que no se consumara la ira. Fuerte, hermano. Algo fuerte. En ese momento se detiene todo. En ese momento ya no hay para nadie. Se acabó el tiempo del perdón, se acabó el tiempo de la misericordia, se acabó el tiempo de la gracia. En ese momento lo que viene es juicio, castigo, la ira de Dios derramada sobre la tierra. Los juicios fueron aumentando en la medida que nos acercamos al fin definitivo. Los sellos, en los sellos mueren la 4ª parte de los hombres. Cuando hablamos del capítulo 6 de Apocalipsis, en los sellos mueren la 4ª parte de los hombres. Noten, en los sellos que representan la historia del siglo I en adelante, muere la 4ª parte de la población, de la gente. En las trompetas, que es ya más para acá, más avanzado, en la medida que va avanzando el tiempo, la 3ª parte de la población muere. Y ahora en las copas es la totalidad de todo.
todo. Las copas derramadas son juicios eminentes y súbitos. No hay ya más. Aquí termina. Se da un punto culminante. Mire que dice Apocalipsis 14, versos 9 y 10, donde se da el anuncio de lo que era la ira de las copas. Se dio un anuncio sobre eso para que la gente supiera. Mire qué dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, o sea, en la copa de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí se anunció en ese capítulo 14 lo que iba a venir en el tiempo de esas copas. Algo fulminante. Vemos la primera copa que tiene que ver en el capítulo 16, dice: y oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos juicios caerán sobre toda la tierra, hermanos, sobre toda la tierra. ¿Qué dice Sofonía 3:8 sobre eso? Por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra, hermanos. Esta copa afecta en lo físico con úlceras, lo que implica que la agonía y el dolor en los hombres con la marca de la bestia, como en Egipto con las plagas, fue tormentoso. Esto implica, hermano, que habrá un sufrimiento horrible en los hombres en ese momento que esa copa sea derramada sobre la tierra. Va a haber algo fuera de lo normal. La úlcera aquí representa un dolor, pero bastante intenso, agónico, un dolor insoportable. Así como pasó en Egipto, las plagas que se están presentando aquí en esta copa son muy relativas a lo que pasó en Egipto cuando el pueblo de Yahweh iba a ser liberado, hermanos. La segunda y la tercera copa, vamos a ver qué dice. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Escuche bien, todo. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y al oír el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque ha juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, estas copas, la segunda y la tercera, destruyen el medio de sustento de la vida, que es el agua, y mata todo ser viviente del mar, todo sustento. Estos juicios tan fuertes se muestran
se muestra la justicia de Yahweh, ya que se derramó injustamente la sangre de los santos y profetas de Yahweh. Por eso sus juicios son verdaderos y justos. Cualquier persona podrá pensar, pero ¿cómo es posible que Dios aplique un juicio tan fuerte contra esos pobres hombres, por tan buenos que eran? Un juicio tan devastador, donde el sustento del agua, de los ríos, es quitado. Todo ser vivo es quitado. El río Nilo era el sustento de Egipto. ¿Y qué hizo Dios en el río Nilo? Lo convirtió en sangre. Era imposible poder subsistir sin agua. En este tiempo, cuando esos juicios se han derramado, si eso cae sobre las aguas, supongamos que eso sea lo que destruya a los hombres. Pero hay otras cosas que sirven de sustento para el hombre y que van a ser destruidos. Y lo vamos a ver más adelante. Hay muchas cosas, porque Dios castiga con lo que la gente adora. En Egipto adoraban el Nilo, le dio castigo por el Nilo. Adoraban en los peces, le dio castigo por los peces. Ok. Estamos en la segunda y tercera copa de la ira. Y habíamos dicho que los que fueron castigados por la plaga que cayeron en el agua, está haciendo referencia al medio de sustento del ser humano. En Egipto, lo que sostenía al ser humano, a los egipcios, en ese entonces era el río Nilo. La fuente de riqueza del río, de los egipcios era el río Nilo. En estos tiempos finales, la fuente de riqueza, más que recursos como el agua o el mar, se han convertido en la fuente de riqueza, el materialismo, la economía, la finanza, las posesiones, se han convertido en el medio de sustento. Aunque juega un papel importante, lógicamente, lo que es el mar, los seres vivientes y las aguas, pero aquí yo veo más una figura de lo que la gente más ama, de lo que la gente más adora, sus posesiones, sus riquezas. Esas cosas van a caer. Los justos juicios de Dios van a caer. Dice que se le dará a beber sangre, pues lo merecen. Eso es lo que está enfatizando el escritor aquí, el profeta Juan, el apóstol Juan, que lo merecen. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron contra los creyentes, ellos derramaron la sangre de los creyentes, de los profetas y de los santos, y se le está dando a beber de lo mismo. O sea que una comparación, el agua convertida en sangre es un castigo por la sangre derramada en el mundo, por los que fueron sellados, por lo que se dejaron arrastrar por el sistema y por el gobierno de la bestia. Ahora están recibiendo el pago. En esos juicios, cuando caigan en la tierra, va a ser evidente. Y sabe qué es lo más grande, que dice ahí que sus juicios son verdaderos y justos. Nadie va a poder decir, pero qué Dios tan malo. ¿Por qué ha castigado a los hombres de esa manera tan fuerte? Nadie va a poder decirlo, porque ahí se va a manifestar el justo juicio de Dios. Lo dice bien claro, lo merecen.
Los hombres que no se quisieron arrepentir, los hombres que no quisieron hacer caso al llamado, año tras año, siglo tras siglo, señales tras señales. Aquí en estas últimas plagas ya no hay más llamado. Aquí no aparece ningún, vuélvanse, arrepiéntanse. No hay llamado. Aquí hay solo juicios que caerán en ese momento en el mundo. En la totalidad. Y aquí vemos la cuarta copa. Dice el verso 8. Estamos en el capítulo 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. De la manera, oiga bien, de la manera como en Egipto el sol fue afectado, ahora en cuanto al calor del sol, el cual era su Dios principal. Aquí estamos viendo una figura de lo que pasó en Egipto, pero aquí estamos viendo el sol. En Egipto el sol era adorado como el Dios principal. Y sabemos que el sol es lo que sostiene la vida en la tierra, en todo el ecosistema y todo. Pero esto se va más allá. ¿Qué es lo que los hombres adoran hoy en día? ¿Cuál es su Dios principal? Con eso van a ser castigados. Que aumenta el calor y queme a los hombres. Esos juicios pueden manifestarse, pero aquí va más allá. Porque el punto dice que los hombres aún así no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron su nombre. Los que fueron quemados con el gran calor. Si el sol llegara a quemar a los hombres, si este juicio fuera literal, como me supongo que será, ni aún así se arrepintieron. Ya los hombres van a estar ciegos, endurecidos, como al faraón le pasó. De la misma manera, esto es solamente un reflejo, lo que pasó con el faraón, solo un reflejo de cómo es el hombre ciego que no tiene el Espíritu de Dios. No se arrepienten aunque se estén muriendo, aunque estén viendo los juicios, aunque estén viendo a Dios cara a cara, porque de hecho así va a ser, porque cuando lo vean ahí en las nubes, en vez de arrepentirse, van a tratar de hacer guerra contra él. Ese es el corazón del ser humano no arrepentido. Eso es triste, lamentable, muy lamentable. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Las profecías del Antiguo Testamento que se asocian con esto. Dice Isaías 30:26. Dice la palabra del Señor así. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Qué día es ese? El día final, el día del arrebatamiento y que luego caen los juicios de Dios. Aquí en la tierra habrá un tremendo juicio de fuego. Eso es lo que representa el fuego cayendo a la tierra. Algo no tiene explicación. No tiene explicación. ¿Qué es lo que vemos aquí en estas 4 copas? Las otras las veremos en la próxima semana. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Esta cuarta copa representa el juicio de lo que mantiene la vida en su totalidad.
ya que es lo que sostiene al mundo funcionando y es lo que los hombres en el pasado adoraron y hoy se adora de manera similar las riquezas y los bienes materiales, los cuales serán el objeto del castigo porque serán destruidos. Y aún en las culturas que se adoran la naturaleza, que se adoran los astros, porque todavía existen gente que adoran los astros. La gente que cree en el poder de los astros, en la astrología, lo que creen en la adivinación, lo que creen que todas las cosas creadas forman parte de lo divino, de que todo eso es Dios para ellos, lo que creen en la reencarnación, en lo que es la unificación del universo con el ser humano, van a ser castigados con las mismas cosas que ellos adoran. Si la persona adora el dinero, va a ser castigado con el dinero. Con lo que adora va a ser castigado. Si adora lo que es la fama, la lujuria, con eso va a ser castigado. En Egipto lo vimos así. Lo que ellos adoraban, eso les llegó como plaga. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a entender qué es lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Dice, y blasfemaron el nombre de Elohim y no se arrepintieron. Esta es la copa que demuestra cómo es el corazón del hombre sellado por la bestia, que a pesar de estar siendo castigados severamente, mantienen una actitud de odio hacia el Creador. Los justos juicios de Dios van a demostrar lo que es el hombre sin Dios. Su apatía, su reverdía. Hoy nosotros, los creyentes que hemos sido bienaventurados por recibir la salvación y que entendemos cómo se mueve el mundo, solamente nos queda orar por misericordia, porque todavía la misericordia está vigente. Todavía hay tiempo de recapacitar, todavía hay tiempo de alistarse antes de que llegue el día grande y terrible, como dice la Escritura, el día grande y terrible de Yahweh, en el cual los cielos y la tierra serán fundidos. Y nosotros lo que esperamos, lo que estemos listos con la sangre del Cordero en nosotros, que seamos arrebatados, vamos a ser bienaventurados y dichosos. ¿A quién le gustaría estar presente aquí en la tierra recibiendo parte de esa ira? ¿A quién le gustaría eso? Estoy seguro que a ninguno de los que estamos aquí. Pero yo tengo que estar seguro. Yo tengo que estar claro, hermano, de qué significa todo esto. ¿Hacia dónde me lleva todo esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento? Yo tengo que entenderlo, porque lo que está escrito ahí se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahora, nosotros que estamos en este tiempo tan culminante, tan importante, tenemos una responsabilidad con Dios. Y la responsabilidad que tenemos con Dios es de dar testimonio de que tenemos el sello de Dios en nosotros. Y que vamos a estar cantando en el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque hemos pasado el mar rojo y estamos sobre el mar de vidrio mezclado con sangre. En ese momento, cuando estemos en las nubes, ya no habrá más dolor ni más preocupación. Pero es ahora que yo tengo que estar seguro. No debo tener duda en mi corazón. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Y para estar seguro de su salvación, usted tiene que saber en quién ha creído, en quién más confía, en el hombre
o en El Salvador? ¿Está más confiado en el sustento humano de los gobiernos o en El Salvador, que no te deja ni te abandona? Es algo que nos debe poner a reflexionar a todos nosotros, que en este tiempo estamos en una encrucijada que no sabemos, oiga bien, no sabemos hasta dónde esto va a parar. No sabemos. Lo que yo les recomiendo siempre a los hermanos es que estemos seguros en quien hemos creído. Que estemos seguros y que estemos confiados en la esperanza bienaventurada de su venida. Ese debe ser el mensaje principal de todo creyente, de toda iglesia en este tiempo. Seguros de la venida del Mesías y que vamos a estar con Él. No de otra cosa. Seguro de esa venida bienaventurada que nos espera. Porque nosotros, como dijimos hace un rato, vamos a pasar por la ira. El Señor tiene cuidado de nosotros. Ya la ira la sufrió Cristo, el Mesías la sufrió, para que nosotros no la sufriéramos. Y Él pagó el precio. Doy gracias, Señor, por eso. Yo no lo merecía. Ninguno merecíamos que Él pagara y que sufriera el castigo que nosotros merecíamos. Cuando creímos en Él, porque Él nos llamó, nos compró y nos puso en el lugar santo, lugar santísimo, para entrar a la presencia de Yahweh todo el tiempo, fue para que no llegáramos a esas copas que se van a derramar en la tierra. Todavía las copas no se han derramado. Solo estamos viendo reflejos de las cosas que han sucedido con los sellos y las trompetas. Pero todavía no hemos visto la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial. Todavía no lo hemos visto. Por eso hoy yo le exhorto a mis hermanos que hoy más que nunca nos afirmemos, estemos en paz, que nos tratemos bien con los demás, nuestros familiares, nuestros vecinos, que demos testimonio de que Cristo vive en nosotros y que reflejemos el gozo de la salvación, esa esperanza que nos identifica y nos hace saber quiénes somos en Cristo. Y que aunque el mundo nos aborrezca, aunque el mundo no nos quiera, nosotros sabemos quiénes somos y en dónde estamos parados. No somos cualquier cosa. Somos los redimidos por la sangre de Cristo. Los que no se van a dejar engañar de la bestia, ni del falso profeta, ni de las falsas religiones, que están seguros en quién ha creído. Esos somos nosotros. En esta noche dejamos el estudio hasta aquí. El sábado, en la próxima semana, porque el sábado tenemos la fiesta de Pentecostés, vamos a estar en las últimas copas para ver qué es lo que traen, qué significado tiene. Y va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Yo espero que lo que hoy el Señor le ha dado a ustedes haya sido de bendición. Y que ustedes hayan entendido lo que quiere decir el Señor en esa palabra. Que nuestro corazón estén llenos de su gracia. Amén, hermanos. Que Yahweh le bendiga ricamente a cada uno de ustedes de una manera especial. Y shalom a todos. Ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero dice:
hacen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso. Aleluya, aleluya, ellos cantan.